Hola chicos, bienvenidos a una clase más de la Escuela Dominical Casa de la Roca. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Vamos a saludar a la profe María. Hola María, ¿cómo estás? Hola Erlan, hola chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy con una oración. Acompáñenme. Amado Señor, te damos gracias por este nuevo día. Gracias Padre amado por permitirnos este tiempo, Señor, compartir tu palabra. Te pido que bendigas el hogar de cada familia que está viendo este video y te pido, Padre amado, que seas tú abriendo su corazón y su entendimiento para que esta palabra vaya a buena tierra, Señor. Te entrego este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno chicos, vamos a continuar las clases de nuestro libro de los personajes de los hechos. Hoy nos toca ver el tema número 8, que es la salvación de un etíope. Presten mucha atención. Así es María, el tema que nos toca es el número 8, pero antes de empezar el tema vamos a ejercitar nuestra memoria. Aquí tenemos unos libros de la Biblia desordenados. Nos puedes enviar un mensajito con el orden correcto. Antes de empezar con el tema, vamos a hablar de quién era Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos que escogieron para servir en la iglesia de Jerusalén. Él era apasionado por el evangelio y cuando comenzó la persecución en Jerusalén, Felipe y muchos huyeron. Felipe huyó a Samaria, donde estaba predicando a todas las personas que veía. Y muchas de las personas en Samaria creyeron en Jesús y se bautizaron. La historia que contaremos está en Hechos 8, del 26 al 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Esta historia nos enseña mucho acerca de la obediencia. Felipe fue obediente al ángel del Señor, tuvo que caminar un largo tramo. Es como si fuéramos caminando desde aquí de Cochabamba hasta Chile, más de 3.000 kilómetros. Si Felipe no hubiera sido obediente al Señor, el etíope no hubiera conocido quién era Jesús y qué hizo por nosotros. Uno podría haber dicho: ay no, Señor, el desierto es muy caliente para caminar, pero no, Felipe fue obediente y fue. Y también le contó sobre lo que Jesús había hecho por nosotros y cómo Jesús había hecho todo eso por obediencia y amor hacia nosotros. Jesús, por obediencia, vino al mundo como un niño humilde que nació en un pesebre. Jesús caminó por 3 años por todo Israel predicando el evangelio, haciendo milagros y sanando a muchos enfermos. También fue crucificado y sobre sí llevó el pecado de todos nosotros, pero resucitó al 3er día. Y ahora está en el cielo preparando un lugar para nosotros. Tú también puedes ser obediente así como Felipe.
Solo tienes que obedecer a tus padres y hacer tus deberes, todo con amor y respeto. Que el Señor te bendiga. Felipe y el etíope tuvieron algo en común. ¿Saben qué fue? La obediencia. ¿Y qué es ser obediente? Ser obediente es cumplir y hacer la voluntad de alguien que representa una autoridad para nosotros. Por ejemplo, Dios, nuestros padres, los policías, nuestras maestras y muchas más. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas acerca de la obediencia y nos recuerda que primero tenemos que obedecer a Dios y luego a aquellos que representan una autoridad aquí en la tierra. Vamos a ver estas enseñanzas. En primer lugar, nos enseña a ser obediente a su palabra. Obedecer su palabra es obedecerle a Él. En la Biblia encontramos muchos pasos a seguir para vivir de una manera agradable delante de los ojos de nuestro Creador. No solamente debemos leerla, sino también obedecerla. Si quieres honrar a Dios, déjate iluminar con su palabra, con lo que nos dice la Biblia. Cuando nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, nos quiere decir que Él iluminará y nos guiará los pasos que demos. Él nos enseñará qué hacer, a dónde ir y cómo ir. Obedezcan el mensaje del Señor, porque si solo lo leen y no lo obedecen, se están engañando a ustedes mismos. Por el contrario, si leemos atentamente la palabra de Dios, la escuchamos y la obedecemos, viviremos de una manera correcta. Vamos a ver del libro de Santiago 1, 22 y 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es perfecta y nos libra del pecado. En segundo lugar, tenemos la obediencia a nuestros padres. A través de la palabra, Dios nos advierte que debemos honrar y obedecer a nuestros papás. Muchos hijos piensan que sus papás le dan órdenes simplemente por molestarlos, pero no es verdad. Los papás siempre van a querer lo mejor para sus hijos. También Dios nos advierte que debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, no solamente a quien creamos nosotros que se lo merece. Vamos a leer Efesios 6, 1 y 2. Y dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Qué linda palabra. Debemos honrar a nuestros padres porque es obedecer la palabra de Dios. Y Dios nos da una gran promesa con este mandamiento. En tercer lugar, tenemos la obediencia a nuestros pastores o líderes de la iglesia. Ellos son autoridad que han sido puestas por Dios, así que debemos amarlos y respetarlos y reconocer el trabajo que hacen en nuestras vidas, de guiarnos e instruirnos. Esto nos dice la palabra de Dios. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que obedezcamos a nuestros pastores y líderes de la iglesia. En cuarto lugar, la Biblia nos enseña la obediencia a las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades? Son aquellas personas que ponen normas y reglas. Cada país tiene su representante, que se llama el presidente, y detrás de él hay muchas otras personas, como los gobernadores, los policías, quienes velan por el bienestar de todos los habitantes de esa nación. También tenemos a los maestros de colegios, a los directores. Debemos obedecerlos. Ustedes me dirán:
¿por qué tengo que obedecerlos si no los conozco? O si no, pueden decir, está bien obedecer a nuestros padres, a Dios, pero ¿por qué obedecer a otras personas? Porque la Biblia nos dice así, y así tiene que ser. En Romanos 13:1 nos dice, sométanse todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por qué Dios nos pide que seamos obedientes? Para bendecirnos. Dios quiere hacer mucho por nosotros, pero no podrá hacerlo si no cumplimos lo que dice la palabra de Dios. También quiere que seamos obedientes para vencer al enemigo. Él quiere que seamos igual que Él y nos hace creer que la obediencia es algo aburrido, es algo que no es divertido, que no es bueno. No lo escuches, porque Él es un desobediente y un mentiroso. También Dios quiere que obedezcamos para parecernos a Jesús. Jesús es el ejemplo más grande que ha habido de obediencia. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús nos guía hacia la obediencia y si nosotros nos queremos parecer a Él, seamos obedientes. Demuestra que eres un hijo de Dios obediente y que el favor y la gracia de Él nos seguirá todos los días de nuestra vida. Ahora vamos a jugar. Este es nuestro semáforo de la obediencia. El rojo significa para, eres desobediente. El amarillo significa alerta, porque eres obediente pero no lo estás haciendo con una buena actitud. Verde, sigue adelante, porque eres obediente. Y esta es nuestra ruleta de las autoridades. Yo voy a girar la ruleta y donde caiga te voy a hacer una pregunta. Y tú verás en qué posición del semáforo estás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar. Autoridades. ¿Eres obediente en este tiempo de quedarte en casita? ¿Estás en el rojo, en el amarillo o en el verde? Si estás en el verde, felicidades, estás siendo obediente. Vamos a seguir jugando. Dios. ¿Cumples con los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra? ¿Como no mentir? ¿Dónde estás? ¿Eres un rojo, un amarillo o un verde? Si eres un rojo y estás diciendo mentiras, para. Vuélvete a un verde y sé obediente de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a jugar una última vez. Padres. ¿Eres obediente cuando tu papá te da una orden para hacerla en casa? ¿Dónde estás? Si estás en un amarillo, que eres más o menos obediente y lo haces con una mala actitud, alerta. Vuélvete a un verde y sigue adelante y sé obediente. Recuerda lo que hemos aprendido hoy. Sé obediente. Ahora veamos el versículo para memorizar. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Recuerda que seguimos recibiendo los mensajitos o videos con tus versículos memorizados. Así podrás seguir acumulando puntos. Hemos terminado la clase del día de hoy. Fue un gusto compartir con todos ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, Erlan. Bueno, antes de despedirnos, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, por el mensaje que nos has dado. Te pedimos que esta semilla se guarde en nuestro corazón y se haga, Señor, una palabra viva en nosotros. Te encomendamos nuestra familia, toda nuestra semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, esperamos que sea de bendición para sus vidas. Chao chicos, que el Señor los bendiga. Chao María, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.